Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 25 de mayo. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Y en este día vamos a estar meditando sobre la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos hermanos, en esta lectura de este día de hoy, podemos ver cómo Jesús ya les estaba avisando a sus discípulos, ya les estaba dejando ver de lo que les iban a pasar a ellos como discípulos, como seguidores de Jesús, de lo que él mismo estaba padeciendo, que es lo mismo que iba a padecer a los que lo siguieron. Él les dice que si el mundo los odia, dice, sepan que antes me odió a mí. En aquel entonces, si hemos leído un poco sobre el Evangelio, podemos ver de cómo siempre los maestros de la ley o los sacerdotes andaban buscando cómo tumbar a Jesús, cómo de alguna manera hacer lo que da mal con el pueblo, con las personas, con familiares, con diferentes personas. Podemos ver cómo no lo querían, lo odiaban. Y es lo que nos está reafirmando este día de hoy. Sepan que antes me odió a mí. Si a él le pasaron todas esas cosas, como nos dice más adelante, que también lo perseguían, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Él nos está diciendo, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo. Si nos podemos meditar un poquito en este versículo, digamos, cuando nosotros, tú hermano que me estás escuchando, no sé si has conocido a Jesús o estás conociendo de Él, estás aprendiendo más de Él, te pones a leer la palabra de Dios. Y si es así, tú mismo podrás notar o ver el cambio, la diferencia de cuando no conocías a Dios, de cuando no sabías de la palabra de Dios, de cómo de cierta manera hacíamos cosas diferentes, cosas que hacía el mundo. ¿Quién es el mundo? Todas las demás personas a nuestro alrededor, que muchas veces hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero que antes no lo sabíamos y lo mirábamos como normal. Entonces, a todo el mundo pensábamos que estábamos bien. Pero ahora que uno va aprendiendo, que va conociendo, que va queriendo dejar ciertos aspectos que mirábamos que eran normal. Por ejemplo, si una pareja vive en amaciato, ahora sabemos que es pecado, que es ir en contra de Dios, porque sabemos que Dios ha dejado instituido el sacramento del matrimonio. Entonces, si antes lo veíamos como normal, ahora ya empezamos a verlo un poco diferente. He ahí porque lo podemos percibir de que a las personas les caemos mal, o de que nos odian de cierta manera, como dice aquí. De que tú le empiezas a hablar a alguien sobre eso, que le dices que está mal, o que le empiezas a decir del amor de Dios, de cómo Él dejó ese sacramento instituido para la familia. Entonces ellos se molestan, y como dice aquí, empiezan a criticarte, empiezan a juzgarte, empiezan a, mira, ahora sí ya es muy santito, antes también ellos andaban así o vivían así. Y es verdad, pero eso era antes de conocer a Dios.
Y nos sigue diciendo la palabra, dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. De ahí nos sacó Jesús, de todo eso, por ejemplo, como te estaba mencionando, cuando nos vivía en unión libre. De ahí nos sacó, nosotros también estábamos en el mundo. Aquello que antes nos parecía normal, ahora ya comprendemos o podemos ver que no es así, que estábamos yendo en contra de Dios, en contra de lo que Él dejó instituido. Entonces, algo muy bonito que nos dice aquí, nos dice Jesús, nos está volviendo a reafirmar. No sé si has seguido las lecturas del Evangelio a lo largo de esta semana, donde nos habla de que no somos nosotros los que lo hemos elegido a Él, sino que Él ha sido el que nos eligió a nosotros. Y hoy nos vuelve a reafirmar. Ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Si estás siguiendo a Jesús, hermano, si estás como discípulo, si le estás aprendiendo más de Él, siéntete privilegiado. Porque, gloria a Dios, Él ha sido el que nos ha elegido a nosotros. No somos nosotros los que hemos puesto la mirada en Él. Ha sido Él el que fijó su mirada en ti y el que te dice hoy, yo te elegí. Él nos ha elegido. También nos sigue diciendo más por adelante que, dice, acuérdense de lo que les dije, nos vuelve a decir, nos vuelve a dar por enterado para que no nos tomen por sorpresa. Dice, acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si Jesús, siendo Dios, si Él padeciendo todo lo que padeció, si lo juzgaron, lo criticaron, lo persiguieron, lo ultrajaron y lo maltrataron, ¿quién somos nosotros para que no nos sucedan cosas similares o iguales que le pasaron a Él? La misma palabra nos está diciendo, nosotros no somos más que Él. Él lo padeció. Él nos dejó el ejemplo. En Él pudimos ver todo lo que Él padeció y que nosotros mismos nos va a pasar. Si realmente estamos siguiendo a Jesús, si realmente nos consideramos o somos discípulos de Jesús, nos dice el día de hoy, ¿acaso acogieron mi enseñanza? Jesús, cuando hablaba de la palabra de Dios, cuando iba predicando, evangelizando, cuando iba a las sinagogas, o cuando se ponía a hablarle al pueblo, a las personas de Dios, muchas de esas personas a las cuales él hablaba no acogieron su enseñanza, no les gustaba la manera en la que predicaba, se les hacía muy fuerte o simplemente no les interesaba por la vida que llevaban. Igual nosotros, cuando, no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando uno le empieza a hablar a las personas, ya sea algún familiar, algún hermano o amigos conocidos en el trabajo o fuera del trabajo, muchas veces no van a tomar por bien lo que tú les estés diciendo. Es más, ni siquiera les va a gustar porque hay personas a las cuales ni siquiera les gusta que les hablen de Dios. Quizás porque no lo conocen o quizás porque no les interesa. O pueden ser muchas las razones. Pero así como le pasó a Jesús que no toda la gente lo acogió o acogió su enseñanza, también nos va a pasar a nosotros mismos. Y esto de cierta manera para que nosotros tengamos siempre presente y no nos desanimemos por el hecho de que no todas las personas a las cuales le hablemos del amor de Dios no van a tomar la enseñanza o no van a tomar el consejo o el mensaje que tú le estás transmitiendo en ese momento. Jesús nos sigue diciendo, les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No lo vuelve a decir. Todas esas cosas que le sucedieron a él nos van a pasar. O quizá ya te esté pasando en este momento, no lo sé. Pero persevera, hermano, sigue luchando y sigue adelante. Sigue de todas maneras glorificando y dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como dice aquí, no conocen al que me envió. Y esa debería de ser nuestra meta, dar a conocer a aquel que nos ha enviado. Así como en este día, te envió a ti, me envió a mí, y va a enviar a muchas más personas. Sigamos adelante, perseverando, luchando, creyendo en Él, confiando en Él, pero sobre todo esperando en Él, en el que todo lo puede, poniendo nuestra fe y confianza siempre en nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero dejar con esto, hermano.
que no te desanimes pese a las adversidades o cualquier cosa que te suceda. Si te están persiguiendo, más bien deberíamos de sentirnos privilegiados. Le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. Sigamos adelante, no nos desanimemos por lo que nos suceda, sino sigamos tratando de dar a conocer a aquel que nos ha enviado a nosotros también. Que Dios te bendiga. Hasta luego.